Hola a todos, 12:05, ¿cómo están? Acá desde Curacaví, Chile, les damos la bienvenida a este webinar, dado el estudio que hicimos en alianza con Rugby. Pertenezco a Circular Jorge Cornejo. Quiero darles una bienvenida, gracias por participar de esta conversación, reflexión en torno a un tema que nos convoca a todos, que nos interesa, temática que ha estado desafiada a la Revolución 4.0, la conexión en el canal digital absoluta. Las organizaciones han estado repensando qué hacen en gestión de desempeño, el desafío de los paradigmas desde el punto de vista de negocio. Los invitamos a pensar en este momento, en esta horita, a reflexionar en torno a gestión de desempeño, una de las herramientas más poderosas de gestión y desarrollo de persona, amada y odiada. Y en ese sentido, queremos tratar de conversar con ustedes y respondernos al menos 3 preguntas. Queremos saber si está vigente el modelo de gestión de desempeño, el clásico, aquel proceso que nosotros conocemos y que ha estado instalado durante bastantes años en distintas organizaciones, y de qué manera podemos ir hacia una nueva tendencia, hacia un nuevo momento, si las organizaciones están con la suficiente madurez como para poder enfrentar este ejercicio de cambio metodológico, y también tratar de conversar aspectos de las palancas que aportan valor, que me imagino que a ustedes les interesa saber respecto a qué hacer para que el proceso tenga éxito en la implementación hoy en día, sobre todo en el teletrabajo. Les quiero presentar al equipo de speakers que va hoy día a conversar. Mi nombre es Jorge Cornejo, años en gestión de desempeño, viejo lobo de este proceso. He estado en diferentes momentos, en dificultades, en procesos de éxito, por lo tanto tenemos mucha experiencia y vamos a tratar ahora de conversar respecto a eso. Está Philip Good acá, gerente general de Circular H, que va a presentar la organización. Circular H Fundación Chile tiene mucha experiencia en esta herramienta y dado el contexto hemos estado redefiniendo los enfoques, parte de lo que queremos conversar. Y también se encuentra Felipe Cuadra, cofundador de Rangmi, empresa que se ha instalado con un liderazgo interesante en términos de plataforma, en términos de la tecnología y el aporte de la tecnología en este proceso de gestión de desempeño, dado las tendencias, dado las necesidades que hoy día las organizaciones tienen. Vamos a presentar el estudio a continuación, pero primero los invito a mis 2 colegas a que presenten las organizaciones. Philip, presenta por favor, aquí bienvenido a Circular, y posteriormente Felipe. Estás muteado, Philip. La revolución digital. Gracias, Jorge, gracias a todos los que están conectados. Bueno, nosotros en Circular somos la consultora de capital humano de Fundación Chile, nos especializamos en organizaciones y personas, ¿no es cierto? Y la idea es poder acompañar a las organizaciones a generar un viaje, un descubrimiento, un desarrollo respecto de su negocio. Básicamente nosotros estamos divididos en algunas líneas. Avanza, por favor. En algunas líneas que tienen que ver con capacidad de estrategia, crítica, pero básicamente, ¿no es cierto?, es un acompañamiento integral en consultoría a las organizaciones que va desde la gestión del desempeño a engagement, que para nosotros es súper importante, la gestión del compromiso y la gestión de ambientes laborales, así como la acreditación de competencias. Estamos hace más de 20 años en el mercado y hemos ido evolucionando, ¿no es cierto?, a modelos más ágiles y más flexibles. Eso, gracias Jorge. Felipe. Ok, Felipe. Muchas gracias por la presentación, Philip. Mi nombre es Felipe Cuadra, soy uno de los cofundadores de Rangmi. Varios de ustedes ya nos conocen, nosotros somos proveedores
tecnológicos, con una capacidad también de analytics y consultiva bien interesante. Trabajamos principalmente los temas de desempeño, experiencia del colaborador, gestión del talento y conexión, y tenemos la suerte, la fortuna de poder trabajar con más de 240 organizaciones en Latinoamérica, en 8 países, y por tanto poder asistir y poder conversar y conocer las cosas que están pasando en el ámbito de la gestión del talento en Latinoamérica. Entonces, muy contentos de poder presentar este estudio, que fue un esfuerzo conjunto, compartido con la Fundación Chile, y donde logramos contactar a mucha gente que nos contó respecto a lo que estaba haciendo y poder discutir los resultados para poder dar respuesta a las preguntas que nos hacía Jorge al principio. Muy contento de poder estar acá. Ok, Felipe. A ver, marco conceptual. ¿Qué entendemos por gestión de desempeño? A ver, es una poderosa herramienta de alineamiento estratégico. Eso es clave. Clave el sentido, que la gente entienda para qué sirve. ¿Por qué? Porque es un ejercicio colectivo de todos los integrantes de una organización en algún momento, que los obliga a conversar sobre 2 temas. Primero, el qué, respecto a la contribución individual, los objetivos míos individuales y de mi área, cómo aporto yo a la implementación de la estrategia en términos de resultados y productividad. Y también nos obliga a conversar sobre la forma de trabajar, en el cómo, que hace referencia a la cultura, el sello de la organización, los valores que identifican a mi negocio. Y esto se refleja en el modelo de competencia, que ha operacionalizado durante todos estos años en conductas observables esta cultura, y que obviamente busca apalancar los resultados y la implementación de la estrategia. Es un ejercicio además tremendo de liderazgo, que hay que aprovecharlo ahora a propósito de movilizar. El propósito individual es el propósito de la organización, y todo esto obviamente nos permite medir estándares de la organización, estándares individuales de desempeño, y de ahí identificar brechas, planes de acción, consecuencias, y todo lo que nos permita movilizar a la organización hacia una madurez esperada, y por lo tanto ir avanzando en la estrategia de negocio. Eso es gestión de desempeño, poderosa herramienta. ¿Ok? Ahora vamos a presentar el estudio, y además, obviamente, los hallazgos. Ustedes en este momento tienen acceso, no sé, el equipo Ranking lo tiene, a un PDF donde está el estudio más en profundidad, con más hallazgos, con más detalles. Nosotros vamos a ir a los principales temas que consideramos para conversar y discutir con Philip y Felipe. ¿Ok? Ahora, el estudio lo realizamos en las fechas de octubre y noviembre. Hoy estamos presentando los resultados, y nuestra muestra se constituyó en 690 personas, pero con un perfil de liderazgo interesante. Aquí podemos mirar los cargos. Tenemos un porcentaje alto de gente, de gerentes y subgerentes, mandos medios también un porcentaje 32,4%. Tenemos alta gerencia incorporada a propósito de las áreas de gerencias generales que nosotros identificamos, y tenemos un grupo de 18,7 profesionales. Todo esto con una participación de áreas principalmente de gestión de personas, de desarrollo organizacional, de áreas que tienen que ver con el sistema de gestión de desempeño. Por lo tanto, su opinión para nosotros es súper clave, y evidentemente eso nos permite sentir que la representatividad de los datos están presentes. Las empresas como se distribuyen como lo ven ustedes, con un 47% de empresas hasta 599 personas, y de ahí se va distribuyendo hasta tener empresas grandes, que es lo que vamos a mirar a continuación. Y en términos de regiones, tenemos una participación de varios países de Latinoamérica. Nuestro objetivo, evidentemente, en el segundo estudio es ir ampliando las zonas geográficas para ir viendo mayor representatividad, pero de todas maneras aquí hay hartos datos interesantes. ¿Ok? Vamos al primer hallazgo. El primer hallazgo dentro del estudio es el siguiente. Hace referencia a las etapas más usadas, más frecuentemente implementadas en el ejercicio del proceso de gestión de desempeño. Y aparece feedback
como la etapa más mencionada, más relevante de forma transversal. Aparece evaluación de fin de año, fijación de meta, que entendemos que son los pilares de los modelos de un proceso base de gestión de desempeño. Ahora, entendiendo que el anhelo de las organizaciones es instalar una cultura de feedback, y a propósito de las aplicaciones tecnológicas que permiten generar el feedback continuo, quiero preguntarle a mis colegas qué opinan respecto a este resultado, y además por qué se conecta esto o se conectará con la situación de teletrabajo y pandemia. Aquí abro la conversación, Felipe, no sé si tú querés partir. Sí, bueno, este es un resultado que es bien interesante y es bien consistente con otros estudios que se han hecho en Latinoamérica, como de lo importante que es el feedback en la construcción de estos procesos. Cuando nosotros nos toca implementar procesos de evaluación de desempeño, frecuentemente nos dicen que uno de los objetivos más importantes es generar estas conversaciones de desempeño entre los colaboradores, entre los jefes y sus equipos. Y por otro lado también nos encontramos con que hay cosas que se pueden hacer, y esto yo creo que es bien interesante, dentro del diseño de un proceso de evaluación de desempeño que te pueden hacer más probable este feedback, porque acá los datos lo que nos dicen es que el 80% encuentra que es relevante y tiene que tener feedback el proceso de evaluación de desempeño, pero si tú vas a esas empresas que te dijeron que el 80%, ese 80% que te dijeron que les interesaba el feedback, y les preguntas cuánto feedback realmente hay en tus organizaciones, en general te encuentras con que es poco. ¿Ya? Entonces hay un dato como complementario a este, como que a todos nos importa, pero todos también sentimos que podríamos hacer mucho más feedback dentro de nuestras organizaciones. Yo creo que hay un tema importante acá que hemos descubierto nosotros con la experiencia de implementar cientos de procesos de evaluación de desempeño, que es que cuando tú estás diseñando el proceso, tú puedes tener instancias o pasos en tu proceso que aumentan o disminuyen la probabilidad de que este feedback ocurra. Ejemplo clásico de esto es la calibración, que ahí vemos que el 46,2% incluye algún tipo de calibración. La calibración, por ejemplo, es algo que nosotros sabemos que dificulta el feedback o al menos lo atrasa un poquito. Para los que no estén tan enterados, la calibración es cuando tú haces una evaluación de desempeño y esa evaluación tiene que ser validada por alguien más o por un panel, por un comité. Entonces, ese desacople temporal entre el momento en que yo doy la evaluación y el momento en que se puede dar el feedback, cada uno de esos pequeños pasos reduce la probabilidad de que ese feedback ocurra. Entonces, yo creo que este es como un dato bien interesante en términos del diseño de los procesos. Preguntarnos, en los pasos de nuestro proceso de evaluación de desempeño y de gestión del desempeño, ¿los pasos que estamos siguiendo hacen que este feedback sea más probable o menos probable? Yo creo que eso es algo bien, bien interesante. ¿Qué opinas tú, Philip? Está ahí en mute. Estoy muteado de nuevo. Yo tengo una visión súper similar a la tuya. De hecho, hemos trabajado en algunos años atrás, hemos trabajado juntos en estos procesos. Pero, ¿sabes qué? A mí me llama la atención el objeto, o sea, el para qué. Yo entiendo que hay una necesidad de dar más feedback sobre un proceso que ya es pesado en la organización, ¿no? O sea, el proceso de gestión del desempeño ya es pesado, ¿no es cierto? Tiene muchos pasos, ¿no es cierto? Entonces la primera pregunta es cómo lo alivianamos y generamos un feedback mucho más continuo. ¿Pero para qué? O sea, al final cuando uno hace el doble clic, el punto es cuánto impacto estamos teniendo con los sistemas de gestión de desempeño, ¿no es cierto?, en la organización en tanto productividad y logro de meta, y cuánto va a ser el responsable el feedback de esto, porque al parecer, porque yo lo veo como un espejismo, o sea, hagamos más feedback, pero ¿logramos o no logramos las metas? ¿Estamos siendo más productivos o no estamos siendo? Entonces, creo que hay una reflexión sobre el para qué damos el feedback que no está dicha. Está como, hagamos feedback porque es bueno, trabajemos en equipo porque es bueno, pero ¿cuánto? O sea, ¿cómo medimos el impacto de ese feedback? Hay una hipótesis No sé si como escondida. Sí, yo creo que sí. Entonces es como, claro, el feedback es un fin en sí mismo, porque es obvio que es bueno tener feedback, es necesario para poder trabajar bien, pero la hipótesis sería, bueno, entonces, si el feedback, además de ser un fin en sí mismo, algo bueno en sí mismo, yo debería observar que los equipos que tienen más feedback tienen mejores resultados. Debería existir esa correlación. Las organizaciones deberían ir incrementando sus logros en la medida, ¿no es cierto?, que tienen mayor cantidad de feedback, un feedback más cercano del jefe con su gente, digamos, o feedback horizontal también, ¿cachai? Claro. Pero igual, Philip, cuando tú te abres a hacerte estas preguntas,
te abres también a la posibilidad de encontrar que no hay un impacto muy significativo. Por supuesto, por supuesto. Claramente podríamos encontrarlo, pero por lo menos podríamos medirlo. Porque hoy día, ¿no es cierto? O sea, tenemos el tema de todos los sistemas de desempeño tienen competencia y meta, pero al final te quedas con las metas. O sea, el cómo es importante, pero pesa más la meta que la competencia. ¿Cachai? Pero estáis haciendo el feedback sobre qué, sobre la meta o sobre la competencia. Claro. Ok, yo tengo también mi opinión respecto a eso. Yo creo que hay algunas palancas que pueden hacer que el feedback tenga más potencia y no solamente frecuencia. Por ejemplo, el entrenamiento de los líderes es clave. Mi experiencia cuando trabajo con líderes en entrenamiento de feedback, veo hartas brechas y por lo tanto el ejercicio, hay una conducta bastante evitativa, porque mejor lo operativo, el negocio, y después converso con las personas. Punto uno. Entonces, entrenarlos, darles sentido, guiarlos, es una palanca que yo considero súper importante. Otro elemento que considero importante es que hay que instalar un formato de feedback distinto, porque el feedback descendente ha sido por muchos años el clásico, pero nosotros ya en este momento tenemos que instalar una conversación más significativa, más horizontal, donde el líder escuche más, donde el líder tenga también, reconozca aspectos que tienen que ver con el aporte al desempeño del colaborador, y el colaborador a su vez se comprometa también. Y tercero, yo creo que hay un elemento que ha aportado harto y como recomendaciones y que se instala en las plataformas desde el punto de vista tecnológico, es que la encuesta final, que cuando se hace el proceso de feedback, cuando se le pregunta a los colaboradores, en general hemos visto que los colaboradores validan y consideran que el feedback ha sido positivo, el feedback formal. Pero por eso la encuesta también hay que mostrársela a los líderes, para que ellos también le den el valor y el aporte de este ejercicio, de este momento. Sí. Ok, ¿alguna otra reflexión? Sí, vamos a ver más adelante el tema de las metas, pero a mí también me llama la atención que las metas estén casi tan populares como las competencias. Yo creo que eso no era así hace 10 años. Sí, veamos la siguiente hallazgo. Vamos. A ver, resultado. ¿Qué suelen evaluar ustedes, opinantes, en los procesos de desempeño? Y la gran mayoría, el 74,5%, responde competencias y metas. Las competencias, en general, han estado siempre bajo el paraguas de la evaluación, y por lo tanto, no es raro pensar en eso. Sin embargo, quiero preguntarles a propósito de las metas, porque las metas en sí siempre han estado como con un proceso también como de cuestionamiento. Se demora el cascadeo, los objetivos estratégicos no están, los líderes les cuesta construir metas a propósito de áreas de negocio que no tienen KPIs. Después hay un ajuste a mitad de año porque la meta no se puede cumplir. Imagínense en este momento que hay demasiada incertidumbre en que todo cambia. Por lo tanto, o también definir las metas de cumplimiento. ¿Por qué se insiste en que las metas hay que evaluarlas? ¿Y será quizás el énfasis en la necesidad de aportar a la productividad, dado este momento de incertidumbre en los negocios y economía de recesión? Sí. Colegas. Oye, está hirviendo el chat, ¿eh? Hay hartas preguntas, está bacán eso. Al final vamos a tener un espacio para abordar esas preguntas, así que tiren toda la carne en la parrilla, todas las preguntas que ustedes quieran, las vamos a tomar al final, incluso podemos saltarnos algunas partes de nuestra presentación para tener más tiempo para ver esas preguntas. Sí, creo que ok, repito la pregunta. ¿Por qué se mantienen las metas? ¿Por qué hay tanto énfasis en medirlas? ¿Necesitamos apalancar la productividad del escenario? Pregunta, no sé. O sea, yo creo que la tendencia de tener un sistema de gestión de desempeño con mixto, competencia y meta, viene del año 2000 más o menos, que se ha ido depurando. Antes efectivamente se centraba más en la conducta, pero cuando uno va por la evidencia, ¿no es cierto? Midiendo, digamos, uno tiene que ir respaldando a través de evidencia, a través de números. Entonces, las metas han ido ganando cada vez más, digamos, protagonismo. Yo entiendo que hoy día estamos hablando de OKR con feedback continuo. O sea, ¿cómo lo hacemos todo más rápido, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos evaluando? El tema es cómo aclaramos expectativas. Ese es el punto. Y tenemos claridad en lo que estamos evaluando paso a paso. Pero yo creo que esta es una tendencia que quedó para quedarse. El tema de los modelos de competencia son importantes, pero creo que tenemos que integrar las competencias 4.0. Yo entiendo que los digitales, entiendo que lo vamos a ver,
pero creo que requerimos modelos de competencia. Yo me acuerdo por ahí cuando partimos el año 2000, un poquito antes, con las competencias, los modelos de ciento y tantas competencias. Hoy día estamos hablando de competencias de 5 o 8 competencias por organización y estamos. Pero se ha ido alivianando el tema de la competencia y el tema de la meta ha ido ganando terreno. Yo creo que esto tiene que ser en conjunto, pero efectivamente las competencias tienen que impactar al negocio. O sea, hay que lograr un alineamiento entre conducta y meta, ¿no es cierto?, que impacten los resultados. No sé cómo lo ve Felipe, pero... O sea, mira, dos cosas, como que estaba pensando como en la historia de los procesos de evaluación de desempeño, que a mí me gusta la parte ñoña de todo esto. Entonces, los procesos de evaluación de desempeño partieron en los años 20. Imagínate como en la fábrica de autos donde estaba el tipo metiéndole las ruedas, y en esa condición es re fácil poner metas. Decir, ok, tú pones, no sé, una rueda cada 5 minutos, por tanto, y descansáis tanto tiempo en tu turno, por tanto, tu meta diaria es poner 60 ruedas en los autos. Y en la medida que el trabajo se ha ido haciendo cada vez menos como más ambiguo, con objetivos que son más abstractos, esas metas yo creo que se han ido cuestionando. Y de repente, como en los 70, aparecen los gallos que dicen, ¿sabéis qué más? No evaluemos más metas, centrémonos en las competencias, centrémonos en el cómo las personas están haciendo las cosas. Tenía Henry Mintzberg ahí hablando de la estandarización de criterios, un montón de cosas interesantes, y como que el péndulo se fue para el otro lado, de una cosa súper objetiva, a 70, 80, 90, 2000, con una cosa muy centrada en competencias, como tú decías, Philip, con modelos de competencia ultra pesados y extensivos, donde se hacían análisis de cargos, se buscaba describir absolutamente todo, y termináis con unos mamotretos gigantes que eran realmente muy atemorizantes para la gente que participaba, y eso se ha ido, ahora el péndulo como que va para el otro lado, como que está al medio, pero yendo hacia las metas, en el sentido de buscar cosas más objetivas. Yo creo que el desafío acá son dos, como desde el punto de vista de la implementación. El primer objetivo es la cadencia, o sea, cada cuánto tiempo vas a medir y evaluar estas competencias y estas metas, y especialmente las metas, porque evaluar competencias 3 veces en el año es sencillo, porque son las mismas competencias, pero evaluar metas 3 o 4 veces en el año es un quebradero de cabeza para muchas organizaciones. Y por otro lado, es como no olvidarse para qué estamos haciendo la evaluación de desempeño. Y ahí, en general, los clientes te responden que están haciendo la evaluación de desempeño para mejorar el desempeño de la gente o para tomar mediciones como medidas administrativas, aumentos de sueldo, bonos, etc. Y estos dos objetivos a veces se contraponen o a veces se tensionan entre sí. Entonces, de repente, cuando tú tienes un modelo que solo tiene competencia y le agregas las metas por primera vez, tú ves fenómenos como, por ejemplo, que las notas empiezan a subir en general, ¿ya? Porque la gente no sabe, yo no sé si te pongo una buena nota en las competencias, si eso va a redundar en que a ti te den más o menos bonos. Entonces se van a la segura y las notas se inflan. Entonces hay un montón de juegos acá entre las competencias y las metas que son de las cosas más complejas que uno va implementando. Oye, yo tengo Espérame, quiero hacer dos comentarios, tú te disculpas. Uno, que yo veo las competencias como mediadoras, o sea, en el fondo es cómo logramos las metas, porque en la medida que soy más competente voy a lograr mejor las metas, o voy a lograr las metas. Por lo tanto, lo veo como mediadoras ¿cachai? Eso es un tema. Y el otro comentario que te quería hacer, claro, las metas las podía evaluar 4 veces en el año. La pregunta es, ¿me sirve evaluar 4 veces en el año las competencias? ¿Cuánto me demoro en desarrollar una competencia? Entonces, a lo mejor tampoco tiene tanto sentido en tanto objetivo de desarrollo evaluar una competencia 4 veces en el año, porque no la desarrollaste nomás, ¿cachai? Entonces yo siento, y esto es una crítica a los sistemas de gestión de desempeño, que uno genera competencias, las evalúa todos los años, pero no tiene en mente el horizonte de desarrollo de la competencia. Claro. ¿Me explico? O por último, asumes que todas las competencias son desarrollables y desarrollables en igual medida. Exactamente, y con los mismos tiempos. Y a lo mejor hay competencias que toman 2 años, 3 años y no 1 o no 6 meses. Entonces, la evaluación de competencias creo que hay que revisitarla y echarle una miradita cuáles son los ritmos de evaluación de estas competencias. A lo mejor tiene un set de 5 competencias que evalúa una un año, 3 el segundo año y así, pero hay que darle tiempo que se desarrolle, ¿no? Claro, pero acá hay otra tendencia que no alcanzamos a meterla acá en la presentación, pero que sí está en el reporte para que la puedan revisar, que tiene que ver con que las competencias se están haciendo cada vez menos específicas y más abstractas. Por ejemplo, se están acercando más a los valores de la empresa, al cómo hacemos o cómo vemos
la relación con nuestros clientes, mucho más que al cómo se hace el trabajo específicamente. Y yo creo que eso es algo que te puede salvar, Philip, porque esas competencias son de repente un poquito más fáciles de operacionalizar. Ok, yo tengo, para cerrar este hallazgo, mi opinión respecto a tendencia. A mí me gustaría creo que una organización pudiera implementar a propósito de los OKR sin ser ortodoxo, incorporar una metodología que fuera de objetivos más a corto plazo, objetivos que básicamente son los key results, y desde ahí poder ir midiendo el cumplimiento de estos resultados que tienen que estar conectados con el objetivo estratégico, pero más en un ambiente más de equipo, más abierto, y esa evaluación que fuera una evaluación muy simple y que eso te diera el pie para poder tener un promedio anual, porque el objetivo anual tiende a pasarle el problema de que se demora, llega un momento en que está ahí en junio, recién fijando el objetivo y la meta de cumplimiento, y por lo tanto se te invalida el proceso. Entonces, creo que hay que estudiar eso. Hay algunas empresas que tienen un perfil distinto, que son las empresas tecnológicas. Evidentemente, han logrado implementar eso. Hay que ver y estudiar de qué manera nosotros podemos, en nuestras organizaciones, empezar a trabajar de una manera así, parecida a eso. ¿Ok? Vamos a otro hallazgo, son opiniones. Espérame un segundo, Jorge. Ahí hay un punto bien importante con los OKRs, que lo tocaste y que también, desde la experiencia de que nosotros hemos tenido que implementarlo en varias organizaciones, un tema para que la gente que nos está escuchando lo considere. Yo creo que se subestima muy radicalmente el esfuerzo que requiere la fijación de metas, y que al final hemos tenido muchas veces procesos que dicen vamos a pasar, no sé, para un sistema de metas por quarter o por trimestre, y terminan rebotando porque los líderes le dicen, oye, no alcanzo a hacerlo, es demasiado esfuerzo. Y revela algo que tú dijiste que es crucial, que cuando uno hace las cosas más frecuentes, también las tiene que hacer más simples. Entonces, exacto, si tenía este panorama, esta como constelación de metas ultra complicadas con indicadores, muy típico de las empresas de la administración racional, muy típico de la administración de las empresas de los 90, con los KPIs muy definidos, tratar de hacer eso 4 veces en el año puede ser un disparo en el pie. Y acompañar, exacto, a los líderes a hacer esa gestión para que puedan pensar en metas más abstractas o más generales, o más intermedias quizás, es algo que subestimamos, yo creo, y que es harto más importante de lo que nos gustaría. Yes. Ok. Vamos al tercer hallazgo que queremos compartir con nuestra participante, y que obviamente tiene conexión con lo que nosotros estamos promoviendo, y que es el medio por el cual se realizan el proceso de gestión de desempeño. Yo soy un poco, como que quiero sacarme el concepto de evaluación de desempeño, ¿eh? Yo me quedo con gestión de desempeño, todavía está, pero bueno, ¿dónde realizamos el proceso de gestión de desempeño? La tecnología llegó para quedarse, y lo que están comentándonos nuestros opinantes es que el lugar o la herramienta con la cual se realiza el sistema o el proceso de gestión de desempeño es una plataforma digital integrada que integra toda la gestión en sí. Pero todavía tenemos 22,8% y 7,7% que vienen de la etapa del papel todavía, y evidentemente del Excel. Esta evolución y esta mutación todavía está en proceso, pero de todas maneras es un elemento interesante de analizar. Tenemos casi un 70% que ya tiene plataforma. Entonces, la pregunta que le hago a mis colegas es ¿cómo deberíamos verse esta aguja en los próximos años a propósito de la pandemia? ¿Cuál es el aporte de estas aplicaciones, plataformas en el proceso? Porque yo tengo clientes que todavía me preguntan a propósito de presupuesto, me preguntan, oye, ¿cuál es el aporte de valor de tener una plataforma? Entonces, abro la discusión, estimados. Mira, es como, viene de cerca la recomendación, porque nosotros hacemos plataformas, pero yo te diría que el principal aporte de valor acá es bien directo. Nosotros hemos visto que en organizaciones medianas, grandes, al pasar de un proceso análogo en papel o de un proceso a través de correos electrónicos a un proceso centralizado en una plataforma, tú te puedes ahorrar un par de meses de tu vida al año, así de frentón, como analista. O sea, hay un tema ahí de optimización de los tiempos que es muy importante, y es algo que nosotros hemos venido remarcando hace mucho tiempo, porque
lo que les decimos a nuestros clientes es que tomen ese tiempo que se dedican a gestionar el proceso, a que el proceso simplemente ocurra, e inviértanlo en hacer cambios en su organización, en usar esa información para hacer cambios en su organización, para validar el modelo, para acompañar a los líderes, para preguntarse, oye, ¿por qué este jefe hizo 3 planes de acción por persona y este otro jefe no hizo ninguno? ¿Qué está pasando en este equipo? A lo mejor no sabe cómo hacerlo, a lo mejor no tiene claro que lo tiene que hacer. Entonces, hay un tema acá de generar un ahorro en energía y en tiempo que tú puedes reinvertir en algo que es mucho más efectivo que simplemente medir. O sea, no sacáis nada con medirte, si es que no vaya a hacer alguna intervención para después mejorar lo que estáis viendo. O si es que no te tomas el tiempo para validar que la balanza con la que te estáis pesando sea una balanza que esté correctamente calibrada, que estés midiendo lo que quieres medir. Yo me gustaría complementarte, Felipe. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que las plataformas cada vez van a ser más integradas. O sea, voy a tener gestión de desempeño, tengo que tener metas, talento y sucesión, los Ninebox, ¿no es cierto? O sea, yo debería tener una entrada única, ¿no es cierto?, a la gestión de recursos humanos desde las plataformas. Y además debería yo poder gestionar HR Analytics en la plataforma. O sea, hoy día tenemos una plataforma que captura datos y que correlaciona unos con otros, pero básicamente las plataformas van a tener que ser predictivas. O sea, yo a través de la gestión de desempeño debería poder pronosticar va a ser mi índice de rotación, cuál va a ser mi índice de autosentismo. O sea, acá hay que ponerle inteligencia a las plataformas. Hoy día las plataformas están súper bien, ¿no es cierto? Tenemos plataformas que hacen una correcta gestión del desempeño, pero creo que hay que ponerle inteligencia detrás. Sí, pues. Eso. Es que viene el trauma generacional ahí, pues, Philip. Sí. Bueno, Philip, a los que no saben, nosotros trabajamos juntos hace muchos años cuando yo recién salí de la universidad. Philip es un poco mayor que yo, pero a él le tocó hacer algo que yo no tuve que hacer, que es estos procesos de evaluación de desempeño gigante en papel, y que era un quebradero de cabeza y un gasto de energía tremendo. Entonces yo creo que todavía nos queda un poco de la resaca de esas tareas, donde pensamos que hacer esto necesariamente es un esfuerzo titánico, cuando de repente si tú tienes procesos que son más sencillos, potenciados por herramientas de buena calidad, pensadas en optimizar las cosas, tú te puedes demorar muy poco en términos de gestión, en correr el proceso, y ese tiempo que recuperaste, ahí, imagínate que tú le dedicabas, no sé, un mes como analista de gestión de personas, le dedicabas un mes a la evaluación de desempeño, o 2 meses, y con un buen acompañamiento, ahora le tienes que dedicar 2 semanas. Bueno, ¿qué haces con esas 6 semanas que desocupaste? Y la respuesta ahí es súper... la realidad es que esas 6 semanas te las va a ocupar, si tú no las defiendes, te las va a ocupar otra cosa. Te van a meter más trabajo, te van a asignar otras responsabilidades, pero esa liberación de tiempo y de energía, si tú la logras redirigir a lo que dice Philip, a los analytics, a analizar la información, a tratar de predecir qué es lo que va a pasar, cómo poder ver cómo va a ser el resultado de un equipo sin tener que mirarlo, mirando solamente los datos, vas a empezar a generar un acompañamiento que es mucho más estratégico y vas a empezar a darte cuenta de las partes de la evaluación de desempeño que tenés que mejorar, además. Sí. Okay. Oye, yo tengo también una reflexión a propósito de... me parece que el grado de madurez de una organización tiene que ver con esto, porque lo que menciona Philip es este futuro presente, pero cuando organizaciones que yo he visto que tienen un grado de madurez, que están iniciándose o que son muy pesadas, incorporan las plataformas, tienden a pensar que la herramienta en sí va a funcionar por sí sola. Y la verdad es que el proceso de gestión de desempeño es un proceso súper abierto, donde participan todos, donde está el gerente general, y están todos mirando, por lo tanto es un proceso delicado. Y creo que en sí la plataforma, y esta es como una recomendación de inicio, desde mi opinión, de inicio, cuando yo implemento una plataforma que es una tremenda herramienta, tengo que tener igual una supervisión y una guía, y tengo que apalancarme de nuestros elementos que tienen que estar ahí, porque la plataforma por sí sola no es capaz de llevar el proceso adelante, porque es un monstruo de organización que hay que movilizar. Entonces ahí aparece lo que yo hablaba del entrenamiento, aparece lo que para mí son súper críticos, son los sponsors, las comunicaciones que van movilizando el proceso, que se instala en la plataforma, y la plataforma en sí es una herramienta que te agiliza y te permite
realmente que el proceso tenga lo que tú esperas, es una sistematización, un análisis, una reportabilidad en línea, y además llegar y evolucionar hacia un estado que es el que menciona Phil. Esa es mi opinión respecto a esta parte, este hallazgo. ¿Seguimos, estimados? ¿Sí? Vamos al último hallazgo que queremos compartir acá, a ver si tenemos tiempo para poder contestar preguntas. El último hallazgo tiene que ver con la incorporación de los elementos digitales a propósito de la industria 4.0. Se ha mencionado, hemos hablado de las competencias, pero las competencias de todas maneras mutaron. Hay una alfabetización digital necesaria en este momento en muchas organizaciones que tienen una necesidad de instalar una forma distinta de teletrabajo, una forma distinta de liderar a los equipos en el canal virtual. Y llegaron las competencias para quedarse. De hecho, nosotros hablamos de competencias 4.0 porque no solamente son las digitales, que son las súper críticas en este momento, pero también hay competencias que están alineadas a los nuevos propósitos, los nuevos paradigmas. Por ejemplo, ecosistemas, sustentabilidad, la persona vista de una mirada distinta, este cambio de lo manual a lo cognitivo, este cambio en el enfoque y en el mundo del trabajo tiene que reflejarse en las competencias y a lo mejor en los valores, a lo mejor en los valores que tienen que ver con la sustentabilidad como un valor en sí, y de qué manera nosotros podemos cumplir con eso, dado que nuestra organización va hacia allá en términos de estrategia. ¿Okay? Y además, a propósito de las generaciones distintas generaciones que tenemos todavía en la organización y que ya yo creo que las distintas generaciones son un súper buen complemento en términos de tener distintas miradas, distintas edades, distintos enfoques, distintas experiencias. Aquí lo que aparece como dato es que las grandes empresas están incorporando una mirada digital en sus modelos conductuales. Todavía tenemos un debe al debe en las empresas más chicas que deberían poder hacerlo, quizás no tienen la urgencia. Entonces, yo tiro la pregunta, ¿qué deben hacer las organizaciones respecto a estas competencias 4.0? Y me surge otra pregunta que tiene que ver con aquellas organizaciones que sienten que como no pertenecen al rubro tecnológico, no tienen un sentido de urgencia. Y por lo tanto, todo lo digital básicamente es conectarse a través de Zoom o de Teams. ¿Qué hacemos con eso? Lo lanzo, estimados colegas. Felipe, ok. Mira, lo que hemos estado trabajando hace más de un año en Fundación es el modelo de competencias digitales. Un poco las conclusiones que estamos llegando, que la competencia digital es parte conductual y es parte funcional. O sea, hay cosas funcionales que son más de saber hacer, manejar una tecnología, pero también tiene que ver un saber comportarse, un saber hacer respecto de la competencia conductual. Es así como, por ejemplo, googlear hoy día pasa a ser una competencia digital básica para todas las personas que se conectan a una red. Entonces, tal como tenemos competencias transversales, por ejemplo, si yo trabajo en el retail voy a tener orientación al cliente, si trabajo en una minera voy a tener excelencia en los procesos, ¿no es cierto? Que son competencias transversales que apalancan una opción estratégica, ¿no es cierto?, de un modelo de negocio. Entonces, hoy día lo que está pasando es que hay competencias digitales que son transversales, que es la seguridad, por ejemplo, en términos, hoy día yo me conecto con mi celular, pero me pueden hackear, o sea, aquí hay un tema de competencia digital, que está escrito por el País Vasco, ¿no es cierto?, en el catálogo del País Vasco. También está el tema de googlear, la etiqueta, pero hay otras competencias digitales que son más, ¿no es cierto?, específicas de algunos cargos que también son conductuales. O sea, por ejemplo, el tema del liderazgo de equipos virtuales, tenemos un tema, o sea, hoy día estamos todos trabajando con equipos, ¿no es cierto?, de manera virtual. Y eso pasa a ser una competencia digital, que entonces, ¿cómo la integramos? O sea, yo creo que por lo general las empresas grandes la llevan en tanto de implementar tecnología tecnología de punta, pero, ¿no es cierto?, las empresas más pequeñas van a tener que implementar estas competencias digitales. Y luego tenemos las competencias funcionales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con competencias mucho más técnicas de manejar una maquinaria como, no sé, pues, camiones autónomos, salas integradas de operaciones que tienen que ver con competencias digitales, que son competencias mucho más técnicas y funcionales. Pero por eso creo que hay que empezar a implementar, creo que hay competencias transversales
que se deberían, ¿no es cierto?, tener en todas las empresas. No sé cómo lo ve Felipe, yo hasta ahí voy, llevo como 1 año y medio estudiando este tema. Sí, o sea, mira, yo diría dos cosas, como una más táctica y una más estratégica. En lo táctico, me llama la atención que sean las empresas más pequeñas las que no le estén poniendo el énfasis. Yo hubiera pensado que era distinto, que las empresas más pequeñas iban a ser las que más rápido se iban a adaptar integrando dentro de sus modelos los temas digitales, pero al parecer las empresas grandes, puede tener que ver con el volumen, con los tipos de herramientas que utilizan, son las que están preocupándose de que esto se mida, porque lo que se mide al final se mejora, y lo que no se mide no se mejora. Entonces hay algo ahí interesante, como, de cómo nos ponemos cómo ponemos las prioridades. Ahora, uno también de repente podría decir que en esas empresas pequeñas a lo mejor hay empresas nuevas, tecnológicas, donde se da por sentado que las personas tienen estas competencias, lo que creo que es un error no forzado. O sea, en todas las empresas tú te puedes encontrar con que hay gente que necesita ayuda o con que al menos mapear es algo que te va a servir. Yo creo que no porque seas una startup tecnológica, tú puedes asumir, por ejemplo, que evidentemente a lo mejor podéis asumir que todas las personas saben mandar un mail, pero mandar un buen mail, no necesariamente. Un mail que sea sintético, al grano y que elicite la acción de la persona, no necesariamente. O sea, hay que ir un poquito más allá de lo funcional, como decías tú, y hay cosas conductuales muy relevantes. Y lo otro respecto a lo que decía Jorge, del espectro como competitivo, de empresas que dicen, no, sabes que ya está bien, hay que saber tener videollamadas y qué rico, pero lo digital no es para nosotros. Bueno, lamento arruinarles la tarde a los que están en esas empresas, pero la realidad es medio indiferente a lo que uno crea que es importante o no. Y la realidad de las cosas es que dentro de tu rubro, si tú trabajas en un molino de harina, por decirte algo bien que podría ser como bien a la antigua, dentro de tu rubro, el competidor de al frente, si es capaz de integrar estos elementos digitales dentro de su flujo de trabajo, va a generar ventajas competitivas a las cuales tú no te vas a poder subir fácilmente. Entonces, puede ser que tú estés en un rubro muy anticuado o muy resistente al cambio. De todas maneras, por ejemplo, en ese rubro se puede implementar el teletrabajo. Se puede implementar el teletrabajo del personal de staff, del personal contable, de la gente que las compras, las ventas, la facturación, los sistemas. Entonces, si esa empresa, la empresa del frente, logra implementar estos elementos digitales, va a poder, por ejemplo, acceder a mejor talento que tú, porque tú vas a estar destinado a reclutar en los 50 kilómetros a la redonda de tu molino, y la otra persona va a poder reclutar en toda Latinoamérica. Y resulta que ahora personal contable de alta calidad es de mejor calidad y de menor precio en Argentina o en Perú que en Chile. Una cosa que es contingente al día de hoy, porque hay una escasez de ese talento en Chile, y el competidor que está al frente va a poder optar a ese pool de talento y tú no, y te va a sacar ventaja. Entonces, eso es lo que quiero decirles, como que esto es una tendencia que va más allá de lo que pasa dentro de una organización y va a empezar a generar diferencias entre las organizaciones que son ventajas competitivas difíciles de replicar. Ahora, Felipe, yo quisiera agregar, pero Jorge, quisiera agregar, nosotros hicimos un estudio de engagement y agotamiento en profesores, en términos de confinamiento COVID-19. Una de las conclusiones importantes era que los profesores que se sentían menos agotados y con más engagement eran los que habían recibido capacitación en las herramientas como Zoom o cómo hacer una clase virtual, donde el departamento de informática del colegio lo había apoyado. Por lo tanto, la competencia digital también tiene impacto en el engagement y el agotamiento de las personas. Y esto es extrapolable a las empresas. O sea, dados los tiempos que estamos viviendo, si no tenemos acompañamiento desde las áreas TI, vamos a generar, ¿no es cierto?, más agotamiento, más licencias médicas, más rotaciones, ¿no es cierto?, etcétera, más días de ausentismo. Entonces, la cosa no es tan solo decir, gestión de desempeño, competencia digital. El no tener esa competencia digital hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, me impacta, ¿no es cierto?, en el agotamiento, en el engagement, por lo tanto me impacta en la productividad y me impacta en cómo están la gente, los miembros de mi organización. Entonces, es súper importante, ¿no es cierto? Y lo otro, por ejemplo, vamos a un tema puntual. ¿Qué pasa con las reuniones? O sea, hoy día, si no tenemos la herramienta de un Mural, un Menti, donde yo pueda separar en sala y pueda aprender, también estoy generando mayor agotamiento de las personas. Entonces, un líder que tiene que juntarse con varios grupos, bueno, ¿qué pasa ahí?
¿Qué pasa con la organización? ¿Cómo te apalanca eso? ¿Y cómo te desarrolla? ¿Y cómo meto eso en el desempeño? Porque al final va a ser una tendencia. Oye, Philip, y aquí estoy empezando a leer las preguntas, porque ya nos quedan 10 minutos y tenemos un montón de preguntas súper buenas. Y justo una de las preguntas apunta a lo que tú estabas diciendo de las reuniones, de la cultura de la reunionitis, de estar constantemente hiperconectados con estas reuniones típica reunión de Zoom donde la mitad tiene la cámara apagada y está haciendo otra cosa. Hay una pega por hacer de nuestra parte, yo creo, en generar esa guía. ¿Qué opinas tú? No, totalmente. O sea, yo creo que aquí hay un tema hay una norma, una etiqueta, ¿no es cierto? Normas de etiqueta respecto de cómo nos comportamos y que tiene que ver con una competencia. Cámaras prendidas, ¿no es cierto? Levantar la manito, saber separar al grupo en dos, en tres, en cuatro, saber poner los dos de votación, cómo genero, ¿no es cierto?, un dot voting. O sea, ¿cachai? Que el tema no es solo prender o apagar la cámara, es cómo manejo las herramientas, que entonces ya es una competencia digital, ¿no? Que requiere para liderar un equipo. Yo tengo una pequeña respuesta sobre eso, también tiene que ver con el liderazgo en términos de la confianza y que no está exigiendo que las personas tengan que estar presentes todo el rato para darle más espacio a que uno trabaje de manera empoderada, y al mismo tiempo las personas tienen que empoderarse, porque gran parte de esta como reunionitis tiene que ver con el hecho de mirarse y ver que estamos haciendo algo. Y acá hay un tema de confianza y de productividad, y a propósito de las metas también se conecta con eso. Sí, mira, otra pregunta bien interesante, que hay varias preguntas que apuntan a lo mismo. Es como que han habido muchas noticias como el obituario adelantado de la evaluación de desempeño, como que varias veces ha salido en revistas importantes que la evaluación de desempeño ya no va más y que tal organización ya no va a hacer más evaluaciones de desempeño. Es bien interesante esa tendencia porque en la realidad uno la sigue viendo vivita y coleando. O sea, los datos que tenemos acá demuestran que las empresas la están usando y harto. Y no muy distinto como se estaba usando hace 20 años. Pero Felipe, comparto totalmente contigo, pero yo siento que hay un sinsabor. O sea, ¿cuál es el efecto? Yo creo que la discusión de la evaluación de desempeño tiene que ver con el impacto. ¿Cuál es la efectividad? O sea, yo he conversado con alguna gente que está jefe de línea y dice, hacemos todo esto y ¿cuál es el impacto? Si da lo mismo, o las curvas te salen a la derecha, es porque o eres muy bueno o eres excelente. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre el impacto de la herramienta. Creo que no hay que dejarla, pero sí hay que reflexionar y mejorarla. Claro. Y también mucha resaca del modelo antiguo tan exhaustivo, que nos dejaba tan cansados de hacer una evaluación de desempeño. O sea, si logramos convertirlo, las empresas que dicen no vamos a hacer más evaluación de desempeño, en realidad están diciendo vamos a abandonar estas formas arcaicas de evaluación de desempeño, donde nos demoramos 45 minutos por empleado y solo lo podíamos hacer una vez al año porque había que llevar el formulario al mimeógrafo y del mimeógrafo a la valija interna. Y bueno, el olor de las páginas recién salidas del mimeógrafo es bien rico, pero esa era la única ventaja del mimeógrafo, era una lata. Aparte que, y ahora tenéis plataformas súper buenas, plataformas súper eficientes, pero el sentido sigue estando dando vuelta. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿puedo evaluar engagement con un ítem? Sí. ¿Puedo evaluar gestión de desempeño con un ítem? Sí. ¿O con una competencia? Toda la semana. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de fondo, ¿cachai? Sí. Sí, mira, otra pregunta que está bien repetida, o varias personas están interesadas, es en el bailecito entre metas y competencias. O sea, entre metas, ¿cuánto peso le damos a las metas? ¿Cuánto peso le damos a las competencias? Eso está interesante. Sí. O sea, yo tengo una posición al respecto, creo que las metas pesan más que las competencias, pero una posición personal. O sea, yo creo que un 70, un 60% en tanto meta. Pero esto tiene que ver con el cumplimiento, o sea, 70, 60, 70% por meta y menos por competencia, porque como yo decía, las competencias son una herramienta un modo de hacer las cosas y las metas son el para. O sea, sí, las metas. Oye, estimados colegas, dados los timings, necesitamos dar la apertura a la encuesta final, que los invitamos a todos a contestar. El equipo ranking. Por mientras podemos seguir con un par de preguntas más. Sí. Oye, respecto de las metas y las competencias, nosotros también tenemos una visión bien parecida a la tuya, Philip, pero le metimos datos y hace tiempo hicimos un estudio y entre nuestros clientes, que hemos hecho ya cientos de procesos de evaluación de desempeño, y la mayoría de los que tienen metas tienen una combinación cercana al 70-30. Pero yo creo que no va por ahí.
Porque en el fondo, cuando la persona te está preguntando cuánto peso le doy a las competencias versus a las metas, está metiendo las competencias y las metas dentro de un resultado final consolidado. Y yo creo que eso es cuestionable. Y es cuestionable dependiendo del sentido o del propósito que tenga tu proceso. Si el propósito de tu... Pasa lo mismo que con el feedback, que es súper importante, pero a veces metemos cosas en nuestro proceso que dificultan el feedback. Si el objetivo de tu proceso de gestión del desempeño es que la gente mejore su forma de trabajar, las metas en general, o los bonos, o agarrar esa nota de la competencia y meterla al bono, te va a tirar los puntajes hacia arriba y te va a atornillar al revés. O sea, en los procesos donde la nota de la evaluación de desempeño impacta el bono de fin de año, es más difícil encontrar a la gente que necesita ayuda. Porque el jefe, cuando marca una competencia como aquí necesita ayuda, además tiene que ser como medio psicópata, porque él está metiendo la mano al bolsillo a una persona con la que pasa 8 o 9 horas al día, como 200 y tantos días a la semana. Entonces hay que ser muy valiente o estar muy convencido de que el desempeño es muy malo, siquiera para poner una nota que sea tirándola al medio de la escala. Entonces, si hay que preguntarse por qué es más importante. ¿Es más importante repartir estos bonos o generar estas métricas o desarrollar estas cosas? Y lo segundo que pasa con esto es que, dado que la tecnología nos permite hacer mucho más sencillo este proceso, algunas organizaciones lo están separando. Están diciendo, ¿sabéis qué más? Les he dicho 600 veces a las personas que la nota de competencia no impacta en el bono y todavía no lo entienden, entonces voy a medir competencia en agosto y voy a medir metas en noviembre. Y lo voy a separar por unos buenos meses de distancia para tener una conversación pura respecto a las competencias y luego hablar acerca de los bonos, las metas, etcétera. Totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Cuando por lo general va implícito, cuando hablo de competencias metas es por pagar bonos. O sea, yo creo que cuando tiene uno de esas fórmulas en la cabeza es porque hay un bono metido entre medio. Y los bonos ensucian el desarrollo, pero no el desempeño, porque está la otra mirada, si no logramos las metas, ¿con cómo pago los bonos? Claro, y la otra cara de la moneda y la cosa se... Y creo que no es tan fácil solucionarlo. Yo voy por la línea que tú planteas. O sea, separemos los timings, pero es complicado. Es súper complicado. Nosotros hemos tenido varios años reflexionando este tema. Pero sí, se puede. Bueno, se puede. Cuesta. Ok, excelente análisis. Tenemos que seguir en esto. Esta herramienta es amada o odiada. De todas maneras, estamos cerrando el webinar. Queremos agradecerles a todos su participación. Felipe, gracias por tu análisis, por tus aportes. Philip, ya ven que acá hay un cúmulo de conocimiento, de experiencia. Finalmente hay que llegar a acuerdos. Esta herramienta sigue vigente. Démosle para adelante. Es una oportunidad y por lo tanto les agradecemos el haber participado. Está también el PDF, tal como lo mencionamos inicialmente. No sé si quieren decir algo para cerrar, Felipe, Philip. O sea, no, yo solamente agradecer, creo que este fue un estudio súper bueno que hicimos con RANMI, le agradezco a RANMI, me gustaría poder seguir trabajando en conjunto en otros estudios con ellos, yo creo que ha salido súper bien y tenemos miradas bastante concordantes de dos riberas del río distintas. Claro. Sí, yo creo que es crucial perderle el miedo a compartir. Como que muchas organizaciones como la Fundación Chile, como Circular o como RANMI concentran conocimiento y a veces nos cuesta compartirlo y estas instancias son algo que nosotros encontramos que es crucial para poder hablar de los temas y generar también comunidad y compartir lo que estamos haciendo. Si yo tuviera que decirle una cosa respecto a la evaluación de desempeño, sería tengan claro por qué la están haciendo. No solamente porque hay que hacerla, ni porque mi descripción de cargo dice que el gerente de recursos humanos debe hacer la evaluación de desempeño al menos una vez al año. ¿Para qué la vamos a usar? ¿Cómo vamos a aportar? ¿Qué nos debiese decir esto respecto al negocio? Si tenemos claro eso, el resto de las cosas se empiezan a alinear solas. Así que muchas gracias por el espacio, encantado de poder seguir conversando. Por ahí les mandé mi correo, nos pueden escribir.
Les vamos a enviar tanto el PDF con el estudio como la grabación, si lo quieren compartir. Nos visitaron más de 250 personas durante el seminario, así que muy contento y lo pueden compartir con quienes ustedes quieran también. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Okay, yo dejé mi mail también dejé mi mail por si hay alguna pregunta. Te lo dejé a ti, Felipe. Dejáis el mail por si alguien tiene alguna pregunta, no sé. ¿Sí? Ya, chiquillos. Ya, que estén bien. Cuídense en esta pandemia. Chao, Felipe, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien.